Hola, muy buenas tardes. Hola, asesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, antes que nada, antes de empezar la sesión, les ofrezco una disculpa por el día de ayer. Lo que pasa es que precisamente a la hora que iba a proporcionar la hora del tiempo, resulta que llega un correo con un mensaje para una junta provisional con el ADC. Entonces ya no pude accesar al tiempo que les había ofrecido. Entonces les ofrezco una disculpa por no poder acompañarlos. Muy bien, vamos a dar inicio con esta última sesión. Estamos en nuestra semana 4, correspondiente a la unidad 4, que denominamos Semana de Integración de Saberes. En esa semana tenía como propósito principal el aprender a integrar los conocimientos a través de una creación o de una construcción web, a través de los elementos que estuvimos trabajando desde las fases de la semana 1, 2 y 3. Todo esto con la importancia de que nosotros pudiéramos presentar una construcción web de lo más acorde para mostrarle al público en general una navegación dentro de cada una de las secciones que nosotros íbamos a trabajar con información de fuentes confiables e información fidedigna que estuvimos trabajando en cada una de las semanas. Un punto muy importante es para retomar la parte de lo que es el foro de participación individual, asesor virtual, donde en la sesión pasada les compartí que no es necesario que suban nada, solamente vamos a estar trabajando con el foro de debate. Recordemos que el foro de debate tiene límite de tiempo hasta el día domingo antes de las 23 horas con 59 minutos. Entonces nosotros podemos estar realizando nuestras aportaciones dentro del foro de debate hasta esta fecha, antes de esa hora, porque una vez ya cruzado las 24 horas, el sistema se cierra y ya empieza a hacer las evaluaciones pertinentes para hacer las entregas de calificaciones a más tardar el día martes. Ya debo de tener todo listo, ya las puntuaciones, ponderaciones de espacios abiertos para el aprendizaje, aunque eso lo estuvimos elaborando desde la primera semana. Y también de igual manera, pues los puntos adicionales que se van a otorgar a los estudiantes, acorde a cada semana que estuvimos trabajando con respecto a las participaciones en los foros de clase, en los en los foros de debate, en los foros de dudas académicas, en los espacios abiertos para el aprendizaje y su desempeño durante las 3 semanas. Otro punto importante también a tomar a consideración es visualizando algunas de las actividades que han subido en plataforma. He estado trabajando sobre algunas que han estado entregando entre semanas y algunas personas, algunas actividades que tienen con elaboración día miércoles, hay ciertos puntos que hay que trabajar, que todavía estamos a tiempo para poder corregir. Como por ejemplo, recordemos que una de las partes fundamentales para una construcción web, como veíamos en la sesión pasada, es que todos los elementos que nosotros ocupemos deben de estar acorde a la información que nosotros establezcamos. Y por ejemplo, nosotros debemos tener un menú funcional. Ese menú funcional debe de contener o debe de estar titulado de acuerdo a las fases que estamos empleando o a la información. Si ponemos otro tipo de información, por ejemplo, y dentro de ese vínculo o ese hipervínculo que implementamos, por ejemplo, ponemos actividades y no está dentro de las actividades o solamente hay parte de la información, automáticamente esto permea en los puntos que vamos a estar recibiendo. Dentro de las instrucciones de la fase final nos indicaba que nosotros debemos elaborar una construcción web a partir de las fases trabajadas. ¿Qué quiere decir? Como bien presentábamos, si vamos a ocupar fase 1, pues debemos de ocupar toda la información de fase 1, no parte de la información de la fase 1. Que yo agarre y ponga introducción, objetivo general, pero me olvide de colocar los objetivos específicos y las metas, porque esto entonces ya no estaría completo como lo solicitan las instrucciones de la actividad. Y así en cada fase que estemos implementando. Y que de igual manera dentro del menú debe de estar las fases que nosotros estamos trabajando. Y si, por ejemplo, nosotros queremos plantear otro tipo de información adicional, es válido igual. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros ocupamos la fase de justificación
y ponemos como en el menú justificación del proyecto, y dentro de la justificación no está el audio. Recordemos que nosotros estuvimos trabajando con el audio esta semana, en la fase 2. Entonces, el audio es el que debería estar dentro de esa fase. Si nosotros queremos complementarlo con otra información adicional, la justificación es válido. Sin embargo, tiene que estar las actividades trabajadas. Igual, uno de los puntos importantes que he visto que tienen un poco de duda algunos de sus compañeros es si pueden retomar información del módulo 22. Recordemos que nosotros estábamos en módulo 23. Todo lo que ustedes pasaron por módulo 22 quedó dentro de ese módulo. Objetivo general, objetivos específicos, metas, actividades, tareas y recursos, justificación, diagrama de Gantt, escenarios, organigrama, todo debe de ser de módulo 23. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros hacemos nuestra construcción web y dejamos de tomar en consideración las recomendaciones que tuvimos desde fase 1? Si yo sigo poniendo un objetivo general que no es congruente, esto afecta la calificación, porque nosotros lo que tenemos que ver es que al presentar esa información, por eso esta semana se llama Semana de Integración de Saberes, porque nosotros debimos ya tener la estructura correcta de un proyecto a través del proceso administrativo. Debimos haber conocido ya cómo se estructura el objetivo general, cómo se estructuran los objetivos específicos, cómo se estructuran las metas, cómo se estructura una justificación y todas las fases que estuvimos trabajando. Pero si sigo implementando los errores que cometí desde fase 1, cuando lo pasemos a lo que es el proyecto, automáticamente esto va a ser reprobatorio, porque desde semana 1 hubo la insistencia de que cada una de las actividades que nosotros estábamos elaborando están ligadas. Semana 1 con semana 2, semana 2 con semana 3 y así consecutivamente. O sea que si acarreamos información errónea, pues esto nos iba a perjudicar en semana final. Por eso precisamente una de las funciones que teníamos era colocar esas retroalimentaciones con ejemplos que les ponía para que ustedes pudieran ver en dónde estaban esos pequeños errores para que pudiéramos pulir este proyecto. Dentro de esta última semana vimos la importancia del diseño web, que es lo que estábamos verificando la sesión pasada. El diseño web que nosotros también podemos visualizar, existen 3 tipos, ¿no? Les comentaba que hay lo que son las construcciones web, las landing page, las páginas institucionales y los blogspot. ¿Cuál es la diferencia entre una landing page, un blogspot y una construcción web? Una construcción web está enfocada a una presentación muy formal de algo o de un tema que nosotros queremos exponer. Por eso, precisamente, la plataforma nos solicita una construcción web. A diferencia de una landing page que se le denominan páginas de aterrizaje, son aquellas páginas que no tienen un menú, que toda la información está dentro de la primera página, y estas landing page están dentro de la construcción web. Estas nosotros las podemos visualizar, por ejemplo, en páginas como donde hay tours, como por ejemplo Xcaret. Ustedes entran y automáticamente cuando abren les va a aparecer una landing page. En esa landing page van a ver promocionales sobre descuentos para quintanarroenses, descuento para turistas, descuento para mexicanos, cuánto cuestan los paquetes. Van a ver botones CTAs, que son los call to action, para saber más información. Y cuando ustedes le dan clic a más información, automáticamente este enlace o este hipervínculo nos va a redireccionar a la página original de Xcaret, donde ahí sí es la construcción web. Por eso existe esa diferencia. Ahora, ¿cuál es también la diferencia entre un blogspot? Los blogspot están diseñados para presentar información de todo tipo. No quiere decir que podamos emplear una información confiable, sino que entre los blogspot nos permite estar constantemente actualizando en noticias, eventos, todo lo que estemos realizando y que no tenga que ver al 100% con un proyecto u organización. Lo podemos visualizar con aquellos famosos blogspot que creaban los estudiantes o los jóvenes en las actualidades, cuando de repente ponían temáticas sobre leyes, mercadotecnia. O sea, nosotros podemos emplear diferente información dentro de un blogspot.
Por ejemplo, algo idóneo para un blogspot es el diagrama de Gantt, porque dentro del diagrama de Gantt, como es nuestro cronograma de trabajo, podríamos estar presentando todos los avances que hay del proyecto y adicional presentar temáticas que puedan ayudar a la población a mejorar el trabajo o el proyecto que estamos presentando. Y un blogspot también puede estar incluido dentro de una construcción web. Eso, los blogspot lo podemos verificar dentro de las páginas institucionales. Comúnmente las páginas institucionales tienen foros abiertos, que así les podemos determinar, o foros de dudas, donde pueden estar subiendo información, haciendo preguntas constantemente, y hay un moderador. Ese moderador les empieza a resolver dudas, y adicional de esto, presenta información o temáticas indistintas también a lo que están preguntando, con el fin de que otras personas puedan visualizar esta información. Entonces, visualizándolo de esta manera, a eso le vamos a llamar diseño de una web. Dentro del diseño de la web también está la importancia de la arquitectura del diseño. Recordemos que nosotros también tenemos que trabajar con algo que se llama arquitectura del diseño. La arquitectura del diseño es cómo yo coloco cada uno de los elementos que estoy ocupando para la creación de mi construcción web. ¿Qué tipo de letra? ¿Qué color de letra? ¿Qué tipo de fondo? ¿Qué color de fondo? Todos estos elementos que debe de contener una construcción web, que va desde texto, elementos multimedia, botones dinámicos, imágenes en movimiento, recursos de audio, recursos de video, nos sirven precisamente por las diferentes formas de aprendizaje que tiene una persona. Hay personas que son más visuales, hay otras personas que son más auditivas, hay personas que son de ambas situaciones de aprendizaje. Por ello, las construcciones web están enfocadas a un mundo de información de diferentes formas para poder llegar a ese público objetivo. Entonces, tener una buena información acorde, un buen texto justificado, llegamos a la tipografía de la letra. La tipografía de la letra nos enseña o nos educa la parte de conocer qué tipo de letras, qué tamaño de letras es la más acorde para mi presentación de un proyecto. Eso es como, por ejemplo, cuando vamos a buscar un empleo. Realmente tenemos la opción de decir el día de mañana, voy a contratar a un personal y esa persona tiene una entrevista. Vamos a tratar de vestirnos de la manera más formal para buscar ese puesto de trabajo. Utilizamos una camisa de manga larga, nos abotonamos bien la playera o la camisa, un pantalón bien fajado, un cinturón, bien boleados los zapatos, bien peinaditos, perfumados, bañados. Esto es lo mismo con el diseño web. Lo que hacemos con nosotros al construirlo es una presentación, es nuestra carta de presentación hacia el público objetivo. Tenemos que verlo como la parte en que nosotros le exponemos esta información confiable. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el público objetivo entra a su URL cuando le da un clic y ven que no contiene información? Que todos los textos están regados y no hay una arquitectura de la información piramidal. Por ejemplo, las metas están por un lado, el objetivo general está por el otro, o a ver, a lo mejor la meta está arriba, el objetivo general abajo, los objetivos específicos no están. Esto es un acorde hacia una construcción web. Entonces nosotros tenemos que visualizar esta información. ¿Qué sucede si, por ejemplo, decimos y vemos el título del proyecto y de repente aquí estamos observando y nos damos cuenta que no tiene relación el tema que estamos exponiendo dentro del título con nuestra introducción? A lo mejor cambié mi introducción y estoy poniendo una introducción que no es la que debe de ser, que no es la descripción del problema, porque recordemos que dentro de la fase de planeación, la introducción era la definición del problema. Por eso, dentro de la fase 1 teníamos ciertas preguntas detonadoras que nos permitían conocer la problemática que ustedes estaban atacando, una problemática social. ¿Cómo nace la idea? ¿En qué estado lo estaban trabajando? ¿Era un proyecto local, estatal, nacional? Delimitar cada uno de los sectores que ustedes estaban trabajando. Yo, persona, entro a la URL, empiezo a leer la descripción, pero no me dice dónde lo van a aplicar. ¿A qué sociedad se están enfocando? Lo primero que voy a pensar que es un proyecto nacional. Lo primero que voy a analizar es, y de repente empiezo a leer y te empieza a especificar mi comunidad,
mi colonia, mi vecindario, mi fraccionamiento, pero no te dice ni qué vecindario, ni qué fraccionamiento, ni qué ciudad, ni qué estado, ni qué municipio, ni qué colonia. Entonces se vuelve una información que no es acorde a un proyecto. Recordemos que parte de esto es conocer el por qué lo estamos realizando o el para qué lo estamos realizando. De esa forma nosotros justificábamos el proyecto. Bien dice acá. Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado el mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Cada página o sitio web debe contar con un diseño pensado en el usuario para comunicar. Por eso, precisamente, dentro de la arquitectura de la información o del diseño, nosotros tenemos que analizar a quiénes nos estamos dirigiendo. Por eso, precisamente, el saber qué tipo de colores, saber qué tipo de letra, el saber qué tipo de elementos multimedia, elementos de imagen voy a colocar, va a permitir que tengamos una página realmente bien estructurada. El diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren de navegabilidad, interactividad, usabilidad y la arquitectura de la información, además de interacción entre audio, texto, imagen y video. Esto nosotros lo podíamos ver, como bien les comentaba, dentro de lo que era el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16, donde nos comentaba o donde los textos nos decían qué es un banner, qué tipos de banners hay, qué es un hipervínculo, qué es una URL, qué elementos debe de contener una web. Y estos son los elementos básicos para determinar una construcción web. Todo esto llega por lo que es, nosotros visualizamos de las fases del proceso administrativo: organización, integración, dirección, control y la famosa planeación, que es la parte más importante. Es lo que les comentaba, ¿por qué fase 1 se vuelve una de las fases más importantes al inicio de nuestra semana? Porque precisamente ahí hacemos la detonación de la problemática. ¿Qué se va a hacer y qué se quiere hacer? La organización, cómo se va a hacer, la integración, que era la parte de la división del trabajo, y lo que hacíamos con los perfiles de puesto, que es con quién se hace y con qué se hace, a qué recursos voy a ocupar. Llegamos a la parte de la dirección y control, que es ver qué se haga, que ustedes se volvían en la parte de actividades, tareas y recursos, y veíamos a los responsables de actividades y tareas, es quién lo está realizando, y el control, cómo se ha realizado, realmente estamos cumpliendo los tiempos, y a través de qué herramientas, a través de los tipos de planificación, que nosotros estamos centrados dentro de la planificación estratégica, porque nos basamos sobre las estrategias que podemos implementar por cualquier situación de amenaza que pueda expresar o que se pueda imponer ante un proyecto social. Esto que estamos visualizando, por ejemplo, dice, una página web es básicamente una tarjeta de presentación digital de una empresa, organizaciones o personas. Asimismo, es la manera de comunicar las ideas, pensamientos, conocimientos, informaciones o teorías. Esta información se puede transmitir por medio de textos, imágenes, videos o la combinación de los formatos mencionados. Además, se deben seguir ciertos estándares para poder crear una de ellas. Por ejemplo, la www, que lo veíamos, que es la World Wide Web o telaraña de información creada por Piers Beardsley, que era un científico británico. De igual manera, también se necesita tener una conexión a Internet para poder accesar, ya sea por un dispositivo móvil o un ordenador. Entonces, ¿por qué es tan importante realmente la página web? La página web, dentro de algo que nosotros podemos determinar que se llama SEO, SEO es la posición en que nos encontramos dentro de Google. Ustedes pueden visualizar que cuando quieren buscar una información de fuente confiable, van a aparecer un listado. Cuando ponen, por ejemplo, buscar significado de delfín, ponen la palabra delfín y van a empezar a ver desde el principio 1, 2, 3, 4, 5 y abajito aparece el número total de páginas que hay con esa descripción. Página 1, 2, 3 y así consecutivamente quiere decir que es las páginas más visitadas. Hay empresas que pagan un recurso a Google para tener una posición, pero también Google lo que hace es ver
que dentro de esa página web haya muchísimas visitas, porque también de eso sobreviven, de las visitas constantes que se hagan, de los views o de los viewers que nosotros tenemos en nuestras páginas. ¿Qué sucede con las páginas que tienen muy poca o nula información de fuentes confiables? Se van hasta lo último. Son aquellas páginas que terminan en el limbo o perdiéndose, porque nadie las visita, porque lo primero que hacen al momento de ver algo que no les gusta o les parece es cerrar en lo que es la parte de la X. ¿Qué comprende el diseño? Dice, un ancho de 2500 píxeles es ideal en la mayoría de los casos. No necesitas cambiar el tamaño de tus imágenes si tienes un ancho superior a 2500 píxeles y cumplen con las especificaciones. Las imágenes de menor tamaño, como de 1500 píxeles de ancho, pueden aparecer borrosas. Por eso les comentaba que a partir de 1800 píxeles, pues las imágenes se consideran una imagen nítida que no va a permitir los pixelajes. Entonces, el diseño comprende estas siguientes etapas. La primera es el modelado del usuario. Se definen los usuarios según el patrón de conducta, a quién me estoy dirigiendo, a qué población, estado, municipio me estoy dirigiendo. Se definen los objetivos y necesidades reales extraídas de la audiencia objetivo, para quién se diseña, qué espera encontrar y en qué forma. Precisamente el qué espera encontrar es qué información yo le voy a brindar al público objetivo para que conozca mi proyecto. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo establezco un título y no tiene introducción? O sea, no te especifica absolutamente nada sobre el proyecto. Es algo que le va a restar esa navegabilidad al usuario, porque de repente dice, oye, pues ¿de qué se trata? Y trato de buscar más información y no hay un menú funcional, porque el menú está hecho triste, está un relajo y no se puede visualizar la información acorde. Esto nos permea y lo primero que va a pasar, como les decía, es que se cierre la página y no la visiten. Entonces, lo que nosotros necesitamos buscar es establecer información bien estructurada, bien acorde. Diseño conceptual. Se define el esquema de organización, funcionamiento y navegación del sitio. La arquitectura de información, los sistemas de clasificación de los contenidos, es cómo yo distribuyo mi información dentro de mi página web. Yo tengo aquí mi menú funcional, un menú que yo creo, y yo veo que aquí dice, no, pues yo tengo el inicio, dentro del inicio dice veamos. Esto me va a incitar a que yo le dé un clic. Si yo le digo veamos, pues ¿qué quieren que vea? Entonces yo le doy un clic para poder accesar. Y si yo doy clic a veamos, me va a mandar esta parte de aquí, que es un video tomado de la web de Google Sites sobre la privacidad online para niños, porque también sabemos que debemos especificar a veces que es una página para adultos o es una página para toda la familia, pero ya me hace alusión de lo que yo quiero visualizar. Bueno, ya dije, ya veo el video y me regreso a la página de inicio y me debe de regresar. A eso se le llama funcionalidad, que yo al darle clic al botón que estoy ocupando, me regrese a la información que yo estoy trabajando. Y puedo volver a regresar a la información y veo acá que dice diseño visual y definición del estilo. Se define la composición de cada elemento informativo, aspecto y comportamiento de los elementos de interacción multimedia, el modo de lectura visual, jerarquía, distribución y navegación. Jerarquía quiere decir que va desde lo más básico a lo más complejo, precisamente eso hablábamos. Si yo voy a agarrar información de fase 1 y fase 4, lógicamente tengo que primero poner o distribuir la información de la manera más acorde de mi fase 1 y posteriormente mi fase 4. Y si yo adicional quiero poner información de mis fuentes propias, también lo puedo hacer buscando armonía dentro de la información. Resoluciones y elementos gráficos, botones, colores, contrastes para discapacidades visuales, que es algo muy importante que tenemos que aprender a poder solucionar, que las letras estén lo más legibles posible. Diseño de contenidos, estos deben de ser concisos, precisos y estructurados en la redacción, seguir una estructura piramidal y permitir su fácil exploración. Que como bien les comentaba, si yo, por ejemplo, aquí dentro de la lupa quiero poner algo para buscar, automáticamente me va a redireccionar a el menú que yo estoy buscando. Si yo, por ejemplo, yo le doy aquí y le pongo la parte de egresados, me debe de buscar dentro de mi construcción web un apartado que diga esto.
Entonces ya me buscó. Entonces me aparecen los resultados dentro de mi propia construcción. Entonces yo le doy un clic a este hipervínculo. Esto es un hipervínculo. Y este hipervínculo debe de ser funcional. Yo le doy un clic y ya me regresa a la parte de donde dice egresado. Entonces yo me vuelvo a regresar a la parte de inicio y vamos a ver parte más de la información. Y los elementos que yo les comentaba que son importantes para la página web es el nombre del dominio, que eso se lo proporciona la tecnología emergente, un diseño fácil de navegar, páginas internas, que son las subpáginas que debe de contener el menú funcional, el logotipo que ustedes emplearon, ya sea del módulo 28 o el que hayan creado, menús, textos persuasivos, imágenes complementarias, datos de contacto, botones de redes sociales, formularios de contacto. Esto es, si ustedes, por ejemplo, lo quisieron emplear, llamadas a la acción. Llamadas a la acción son los botones Call to Action. Los mapas de ubicación, esto con el fin de saber dónde está ubicado el proyecto. Páginas complementarias, si por ejemplo hay famosas páginas que a veces creamos que tienen una URL externa. Esta URL externa me permite redireccionarme a otra página que no me pertenece, pero hay información confiable acerca de mi proyecto. Y lo que son las herramientas para estadísticos, que nosotros lo estamos visualizando dentro de la etapa del diagrama de Gantt. El éxito o fracaso de un sitio web de una empresa se basa en la forma en que está hecho, su diseño web, su velocidad, su estructura y los contenidos. En pocas palabras, se basa en que también cumpla las expectativas de los visitantes. La pregunta del millón es sencilla. ¿Tu sitio web ofrece una buena experiencia a los usuarios? Esa es una pregunta que se hacen los diseñadores gráficos, los diseñadores de contenidos, esas personas que se están enfocadísimas en la creación de contenidos web. Esta es la pregunta mágica que se realizan todos los días para tener una buena experiencia de navegación, que precisamente lo podemos ver con múltiples páginas que existen. Por ejemplo, tenemos a Prepa Línea CEP, tenemos a las universidades, tenemos páginas de compras, donde tenemos una experiencia de navegación grata. Realmente, por ejemplo, si yo comparo la página de navegación que tiene Mercado Libre con Claro Shop que tiene, por ejemplo, Telcel, la experiencia de navegación que hay entre ambas es mucho mejor la experiencia de navegación de Mercado Libre. Adicional, que toda la gama que te ofrece y aparte de esto, la atención hacia el cliente es muy grata a diferencia del modo de espera que tiene Claro Shop. Un ejemplo, por ejemplo, cuando haces una compra y quieres hacer una devolución en Claro Shop, tarda más de un mes que te puedan solucionar. A diferencia que Mercado Libre en constante evolución se ha dado cuenta que tiene millones de usuarios. Por ejemplo, ahorita haces una compra en Mercado Libre y no te gustó el producto, te preguntan el por qué, no me quedó, no me gustó, no fue lo que esperé, te devuelven tu dinero donde tú lo compraste, si lo compraste con tarjeta de crédito, débito o en efectivo, te hacen tu devolución y solamente aparte de esto, es tan bueno que ellos te den la solución a la problemática. Te dicen, ok, no te gustó, te doy la guía, solamente deposita manera de FedEx, DHL, estafeta, y una vez que yo tenga que el producto se me está devolviendo, yo te deposito tu dinero. El cliente queda satisfecho. Es lo mismo. Realmente nosotros buscamos que tengamos un contacto con los colaboradores y que al final ese contacto a través de una creación web nos va a permitir estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, parecido a lo que nosotros hacemos o hacíamos dentro de Prepa en Línea CEP. Prepa en Línea CEP es una plataforma heteroflexible que nos permite trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A diferencia de una modalidad presencial, como por ejemplo donde doy clases presenciales, que es que los alumnos solo tienen que trabajar de lunes a viernes y si entre semana no entregan sus actividades, ya no hay esa oportunidad para entregar sábados y domingos. Los días entre semana tienen sus evaluaciones presenciales y ahí mismo se les hace sus evaluaciones, presentan y si reprueban no hay segundas oportunidades. Entonces, todo esto nos permite crecer de una manera muy diferente y tener un aspecto como ciertos caminos muy distintos para la misma solución. Para que dar una respuesta es necesario que evalúes tu sitio web. Por eso hice esta lista y al final sabrás qué puntos corregir y mejorar para la creación web. Ahorita vamos a ver este pequeño video. Tenemos unos 30 minutitos y ahorita regresando me pueden decir si tienen alguna duda,
si tienen alguna cuestión con respecto al video o a la página web. Nos reconectamos, por favor.